Como os digo, entonces, lo último que habíamos visto era todo el tema de las herencias. Habíamos comentado los distintos tipos que podíamos encontrar, tanto las influidas por la herencia mendeliana como las que se escapaban a ese tipo de proporciones. Bien, pues herencia relacionada con el sexo, la influida por el sexo, ¿no? Que se escapan a lo que serían las 3 leyes de Mendel, esas básicas, o la herencia mitocondrial, que simplemente se transmitía por vía materna, o por ejemplo otras cosas que vimos también fue el tema de que el sexo se hereda por los cromosomas, con lo cual, bueno, un varón tendrá 50% de mujeres y 50% de varones, y estarán afectados de una manera u otra en función de esos cromosomas, de cómo se comportase el alelo y todo eso. Es decir, ante un alelo dominante, por ejemplo, ligado al X, un varón enfermo siempre tendrá todas sus hijas enfermas y todos sus hijos sanos, porque a sus hijos no les transmite el cromosoma X, ¿no? También habíamos visto las herencias poligénicas, habíamos comentado que no lo confundieseis con las herencias polialélicas, ¿vale? Poligénicas quiere decir que muchos genes, o sea, muchos caracteres, bueno, muchos genes influyen en la información que se va a codificar en un carácter, y polialélico quiere decir que tenemos una serie alélica para un solo carácter. Es decir, no tenemos solo dos variantes, como por ejemplo puedan ser, si decimos ojos redondos, ojos rasgados, no tendríamos rasgados, almendrados, redondos, pequeños, grandes, yo qué sé, un montón de cosas, ¿no? Comenzando ya con la parte que nos tocaría hoy, que sería hablar de la consanguinidad y del ligamiento, llamaremos consanguinidad al fenómeno que se produce cuando dos individuos poseen un antepasado común. Es decir, que existe cierto grado de parentesco entre ellos, de manera que, si os dais cuenta, esto va a aumentar las probabilidades de que alelos recesivos que en la población estarían mucho más dispersos se junten en un individuo y den una enfermedad. Todo el mundo sabe eso de mejor no te líes con tu primo, o bueno, no tengas hijos con tu primo, lo que quieras, pero no tengas hijos con tu primo, ¿no? Eso es porque si, por ejemplo, una señora tiene un alelo recesivo que causa una enfermedad X, pero con un señor tiene un hijo y una hija. Esos hijos son sanos porque solo la mujer tendría ese alelo recesivo, con lo cual, al juntarse con el alelo dominante del señor, no pasa nada, ¿vale? Pero sus hijos, con un 50% de probabilidad, ambos heredan, el alelo recesivo, ¿vale? Ambos dos van a ser sanos, como os digo, porque van a tener el alelo dominante de su padre, pero el alelo recesivo de la madre. Esas dos personas se vuelven a juntar, o sea, esa chica y ese chico se vuelven a juntar con otras dos personas de fuera. Y de nuevo a su descendencia, es decir, a los tres, ese alelo recesivo. Cuando esos dos niños se juntan, si os dais cuenta, tendremos dos heterocigotos. Dos heterocigotos que probablemente, si el alelo es raro y recesivo, en la población jamás se habrían juntado, porque se habrían juntado con otra persona con los alelos dominantes, con los alelos sanos. Pero al juntarse entre ellos, se junta ese alelo recesivo que venía de la abuela y que se ha ido duplicando, se junta en la descendencia que esos primos van a tener. De manera que con un 25% de probabilidades van a tener un niño enfermo. Básicamente viene por eso, ¿vale? Porque por una cuestión de probabilidades. Lo mismo si es primos o sea, si el alelo viene de la abuela o viene de la bisabuela, de la tatarabuela, o sea, esto lo podéis extender. El caso es que al haber una consanguinidad, la probabilidad de que ese alelo se vuelva a encontrar consigo mismo es mucho más alta de la que se encontraría en la población. O incluso imaginaos que el alelo surge por generación espontánea, es decir, un alelo que es nuevo, por ejemplo, una mutación nueva, que pues sea recesiva, ¿vale? Vamos a pensar que es recesiva. Y surge porque sí, por espontáneo. O sea, para que os hagáis una idea, el ser humano tiene, o sea, de media, 15 alelos recesivos que causarían enfermedad de estar en homofigosis. Cada uno de nosotros tiene 15 alelos recesivos. Lo que pasa es que, como nos juntamos entre todos, esos 15 realmente no se llegan a encontrar. La probabilidad de que encuentres a otro con ese alelo y que des una descendencia homofigota es muy bajita. Pero claro, si te juntas con la gente de tu familia, entonces ya la cosa cambia, porque es una herencia común en la cual estás aumentando la probabilidad de esos alelos recesivos. Pero es que aún hay más. Es que todos portamos 7 alelos que serían letales en homofigosis.
Ya no hablo de una enfermedad, de que puedas tener cierto retraso, de que puedas tener un problema de crecimiento o un problema, no, letales, o sea, abortos. Por eso también la gente que está emparentada con sus primos o con su familia cercana suele tener mayor tasa de aborto que la población general, ¿vale? Esto ocurre también, por ejemplo, en pueblos pequeños donde la gente no se mueve mucho y tal. Si la gente no sale mucho del pueblo a cruzarse con otra gente, ocurre más o menos lo mismo. Es un efecto, es casi como un efecto fundador, ¿vale? Todo el mundo empieza como a ser familiar, aunque no sea cercano y no lo sepas, ¿vale? Pues igual te estás liando con tu prima cuarta o quinta o sexta o vete tú a saber, ¿sabes? Y por probabilidad simplemente compartís un alelo común y pues tu descendencia lo sufre. ¿Vale? Y esto es un poco la verdadera importancia y el peso que tiene la consanguinidad. La consanguinidad, de hecho, en los árboles genealógicos también se representa. Exactamente, bueno, lo de Carlos II y lo de casi toda la monarquía, o sea, no solo Carlos II tuvo ese problema, pero sí, incluso generaban esterilidad, como en el caso y tal, pero básicamente de toda la monarquía es uno de los grandes problemas que tenía la monarquía, al emparentarse entre ellos, era que, bueno, iban acumulando cada vez mayor número de problemas, pues el hechizado, el no sé qué, bueno, hasta que llegaba ya tanta acumulación que acababan siendo estériles y se cambiaba de dinastía. Actualmente, precisamente porque ya se conoce todo esto un poquito más y hemos abierto las miras, pues es que si os fijáis, la monarquía ya no se casa entre sí. La monarquía ahora pues, tiene mezclas de sangre, ya no es sangre azul, no es sangre pura. O sea que realmente eso de, bueno, es de sangre azul, bueno, yo no estaría tan segura de que eso... Pero bueno, bromas aparte, ¿vale? Lo siguiente entonces va a ser lo del ligamiento. Cuando dos genes se encuentran en cromosomas diferentes, es obvio que son genes totalmente independientes, ¿no? O sea, como es este caso aquí. Genes en cromosomas separados, podemos entender que se van a heredar de manera distinta. En un 25% de probabilidad se heredará cada uno de estos gametos. Sin embargo, cuando los genes están en el mismo cromosoma, pueden pasar varias cosas. Por ejemplo, en este caso, estos genes están en el mismo cromosoma, entonces sí parecería que él debería formarse los gametos siempre de esta misma manera, ¿no? En la mayúscula con la mayúscula. En este caso han puesto los dominantes juntos en el mismo cromosoma. Sin embargo, debido a esa tasa de recombinación, es que tendremos lo que se llaman los gametos parentales y los gametos recombinantes. ¿Vale? Los parentales son los que reciben los cromosomas de la misma manera, en la misma conformación que se llama, que los cromosomas originales, es decir, la conformación dominante-dominante, dominante-dominante y recesivo-recesivo, recesivo-recesivo, es decir, exactamente igual que los cromosomas, mientras que los recombinantes serán aquellos en los que haya habido un sobrecruzamiento. Vale, esto también podemos llegar a entender qué ocurre cuando dos genes están en un mismo cromosoma pero separados. ¿Qué ocurre si esos genes están juntos? Bueno, cuando los genes están muy cerquita, lo que ocurre es que no se puede dar el sobrecruzamiento de esa manera tan aleatoria. Recordad que el sobrecruzamiento es un fenómeno que se da en la meiosis de manera aleatoria, no hay nada que lo predisponga. Entonces, por lógica, a mayor distancia, o sea, cuanto más grande es el segmento cromosómico que estemos analizando, mayor probabilidad tendríamos de que un sobrecruzamiento caiga ahí, porque como os digo, es algo que ocurre aleatoriamente en un sitio o en otro. Con lo cual, a mayor distancia, mayor probabilidad de que ocurra y por tanto de que se cumplan estas frecuencias. Sin embargo, si los genes están muy juntos, estos sobrecruzamientos no se pueden dar con tanta probabilidad y esos genes tienden a verse heredados, bueno, esos alelos más bien, tienden a verse heredados juntos. De manera que se suele ver con mayor probabilidad las conformaciones parentales, ¿vale? Más que las recombinantes. Esto nos va a dar una idea de que estos alelos lo que va a pasar es que van a tender a mantenerse juntos, a heredarse como en bloque. Y cuando los genes están ligados, lo que ocurre es que esos cruzamientos no son tan posibles y vamos a poder calcular gracias a ellos lo que se llama la frecuencia de recombinación. Esta frecuencia de recombinación lo que nos dice es cuán diferente o cuánto se separa estas proporciones gaméticas de las establecidas en la tercera ley de Mendel, aquella ley, en
en la primera ley de Mendel, aquella ley de la independencia. De manera que tendríamos estas proporciones variadas. Es decir, los gametos parentales van a estar sobre representados y los combinantes estarán infrarrepresentados, estarán en menor proporción, se van a encontrar. Y esto será precisamente debido a las frecuencias de recombinación que se van a dar por esa cercanía, ¿vale? Gracias a estas frecuencias de recombinación, lo que vamos a hacer es poder realizar o poder calcular un mapa de ligamiento que nos muestre el orden y la distancia de los genes dentro del cromosoma, ¿vale? Y vamos a ir por partes. Como os digo, todo esto va a ocurrir precisamente porque los genes, cuando están en cromosomas independientes, segregarán los gametos de forma distinta, ¿vale? De forma independiente, pero cuando están en el mismo cromosoma, tendremos estos fenómenos de recombinación que van a hacer que tengamos mayor o menor frecuencia de los gametos recombinantes. Simplemente, esa es la razón, ¿vale? Pero aquí viene lo interesante. Los homólogos, los cromosomas homólogos, se van a separar en la primera metafase, ¿no? Os recordáis que en la primera metafase se colocaban los homólogos colocando los kinetocoros uno a cada polo, y que esta conformación podía ser independiente, ¿no? Podía ser aleatoria en un cromosoma y en otro. Aquí, por ejemplo, estaríamos viendo dos pares de cromosomas. Esto ya os lo había comentado todo en la parte de meiosis, pero precisamente os dije que lo estudiaseis porque aquí era interesante. Aquí tendríamos las dos posibilidades que podemos tener, ¿vale? Esto no son las dos células que se separan de la metafase 1, sino las dos posibilidades que tendríamos en metafase 1. De manera que, si veis, son dos pares de cromosomas, ¿vale? Dos cromosomas independientes. Si se colocan de esta manera en la metafase, ¿vale? Tendríamos estos gametos al final. Pero si se colocan alternados, al revés, acabaríamos teniendo estos gametos, porque en la metafase 2 sí que se van a colocar separados, ¿vale? Se van a colocar independientes uno debajo de otro. Recordad que aquí estaríamos hablando de la división ecuacional, mientras que aquí estábamos hablando de la división reduccional, ¿vale? Bueno, entonces, si os dais cuenta, como esto es algo aleatorio por completo, tiene un 50% de probabilidades de ocurrir en cada caso, aquí tendremos un 25% de probabilidades de que ocurran los gametos parentales y de que ocurran los gametos recombinantes. O sea, estos serían los parentales y estos serían recombinantes, por así decirlo, ¿vale? De alguna manera. En realidad no son ni recombinantes ni parentales porque no están haciendo un sobrecruzamiento, pero bueno, a lo que me refiero es que tendríamos un 25% de probabilidades de cada una de estas combinaciones. Pero cuando están juntos en un mismo cromosoma es cuando va a entrar ese fenómeno de sobrecruzamiento. Es decir, en este caso, imaginaos por tanto que aquí estamos hablando de dos genes que van a estar uno en cada brazo del cromosoma. Aquí tendríamos el centrómero en medio, pero esto en la realidad va a ser una distancia muy larga, ¿vale? Pero bueno, podría ser más pequeña todavía la distancia. Entonces, cuando ocurre el sobrecruzamiento, se van a intercambiar los alelos entre los homólogos, de manera que un homólogo que antes tenía los alelos simplemente dominantes, ahora tiene el dominante y el recesivo. Es decir, es heterocigoto, por así decirlo, el propio cromosoma. No es tal cual, no se puede llamar así, pero bueno. Recordad que los homólogos siempre van a ser iguales al principio porque proceden de la duplicación de la fase S, de manera que duplican sus cromátidas. Entonces, al cruzarse, pues acabarán de esta manera. Como esta distancia es suficientemente grande, hay probabilidades de que aquí ocurra un sobrecruzamiento. Si esta distancia la cortamos, aquí no va a ocurrir un sobrecruzamiento, de manera que esta A mayúscula siempre irá con esta B mayúscula. Aquí, como veis, hay una cromátida, la cromátida recombinante, y esta otra, en la que la A mayúscula va con la B minúscula y la A minúscula con la B mayúscula. Entonces, y aquí viene lo interesante, como podéis ver, cuando los genes están muy juntos, este sobrecruzamiento no puede ocurrir con tanta probabilidad, de manera que al contabilizar cuántas veces se produce cada uno de estos gametos, tenemos una recombinación, tenemos unas proporciones desbalanceadas. Si veis aquí claramente, los dos gametos con las combinaciones parentales están muchísimo más representados que las combinaciones recombinantes. Esto quiere decir que solo en un 2%, o sea, de cada 100 veces que ocurre la formación de un gameto, solo en 2 se forma un sobrecruzamiento, que bueno, realmente sería en 2. Sería de cada 50, pero bueno. De cada 100 veces solo 2, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Entonces, realmente lo que esperaríamos es que hubiese
mitad y mitad, mitad de veces que no sobrecruzan y mitad de veces que sobrecruzan. Bueno, pues aquí estamos viendo que no sucede así. Esto ya nos dará una pista de que los genes van a estar muy juntos. Gracias a esto es precisamente que podemos usar estas frecuencias de recombinación, estas frecuencias con las que vemos cada uno de los gametos, para calcular esas distancias génicas, la distancia que las separa. Aunque tenéis que tener en cuenta que esta distancia no se puede nunca traducir a metros, a centímetros, a milímetros, micras, nada, no. O sea, son distancias relativas realmente, porque, bueno, hay una serie de parámetros que también entran en juego en este tipo de sobrecruzamientos, como por ejemplo cuántos genes hay en esa zona, lo cual es algo bastante aleatorio dentro de lo que cabe. Entonces, no es que puedas decir que el 48% significa que están a 48 micrómetros o algo por el estilo, ¿no? Simplemente se habla de algo distinto llamado centimorgans, pero ahora lo veré. Aquí entonces lo que os digo, vamos a ver un ejemplo. Entonces, suponemos que tenemos dos genes, ¿vale? Y queremos saber si esos dos genes están ligados o son independientes, por ejemplo. Estos genes van a ser el gen púrpura por un lado, que va a ser este PR, ¿vale? En los cuales vamos a tener dos alelos. El alelo dominante, que va a ser el PR+, y el alelo recesivo, que es el PR a secas. El PR+, lo que codifica es para el color de ojos rojo, mientras que el PR, el recesivo, codifica para unos ojos de color morado. Y por otro lado, el gen VG o gen vestigial, cuyo alelo dominante es el VG+, y codifica para las alas normales, estas que veis que son más grandes que el abdomen, y el VG, que es el gen recesivo, que codifica para unas alas que se llaman vestigiales o alas cortas, ¿vale? Alas son como si fueran el vestigio, por eso se llaman vestigiales, de las alas, como si no se hubiesen desarrollado, más están así curvadas, como escuchinizadas. Muy, muy curiosas, la verdad. Lo que queremos aquí saber es si estos dos genes están ligados, de manera que están cerca, o, por ejemplo, están muy separados o en cromosomas distintos, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a saber? Gracias a las frecuencias de recombinación y a el relanzamiento de los mapas génicos. Entonces, lo primero que tenemos que conseguir es tener una mosca que sea doble heterocigota, porque claro, en esta mosca pues todos los alelos son iguales, entonces sí va a haber recombinación, pero no la vamos a poder estudiar. No vamos a ver el resultado de una recombinación, porque por mucho que se recombine estos dos cromosomas entre sí, al final los alelos van a ser iguales, va a seguir siendo PRVG, aunque sea este VG el que vaya con este P. Con lo cual, lo primero que tenemos que tener es un doble heterocigoto y que además conozcamos cómo está su configuración alélica, es decir, qué alelo va con cuál. Y para eso lo que hacemos es precisamente cruzar dos homocigotas, pero que sean diferentes, es decir, el homocigoto dominante con el homocigoto recesivo. De esta manera, si os dais cuenta, como os digo, aunque estos dos se hagan sobrecruzamientos entre sí y estos dos entre sí, sabemos de seguro, por seguro, 100%, que la mosca resultante va a ser heterocigota y además sabemos que va a tener los alelos que tenía la madre, vamos a pensar que esto es la madre porque lo hemos dicho así, la madre un cromosoma y los alelos del padre en el otro. En este caso, el padre lo hemos puesto como el recesivo. Y sabemos que el PR recesivo va a ir siempre con el VG recesivo, porque es lo que ha heredado de este padre. Nunca al revés. O sea, las meiosis ocurren en los individuos parentales, no en la descendencia, con lo cual así se tiene que formar por nariz. La razón por la que sabemos que esta mosca es heterocigota y cuál es su configuración es porque hemos cogido dos dobles homocigotos, ¿vale? Los dobles homocigotos tienen alelos exactamente iguales. Aquí tienes PR++ y aquí PR++. Y aquí tenemos VG++ y aquí VG++. Podríamos tener lo contrario, o sea, podríamos tener los dos caracteres mezclados. Por ejemplo, tener una mosca de ojos rojos, PR++, o sea, PR++, y tener las alas vestigiales, VG, VG, en vez de VG+, VG+. Simplemente es que aquí, por facilidad, os he puesto los dominantes juntos. Pero realmente no tendría por qué ser así. Simplemente que saber que es un homocigoto contra el otro doble homocigoto. Entonces, los homocigotos solo pueden formar un tipo de gametos. Un individuo homocigoto solo tiene un tipo de gametos para ese carácter, que es precisamente el alelo para el que es homocigoto. En este caso, sería
un gameto que portaría PR más y VG más. En este caso sería un gameto que portaría PR y VG. Entonces, por mucho que aquí se pueda producir un sobrecruzamiento cuando esta mosca forme sus gametos, durante la meiosis que va a formar esos gametos siempre van a ser PR y VG, aunque aquí se formen sobrecruzamientos, no importa. ¿Por qué? Porque solo tiene PR y VG para darle a su descendencia. Entonces, esta mosca va a recibir por narices un cromosoma que va a llevar PR y VG y de esta otra un cromosoma que va a llevar PR más y VG más. Y así es como va a ser la configuración de esta mosca. Y por eso sabemos 100% cómo es esta mosca. Entonces, ahora ya tenemos una mosca que es doble heterocigota y de la cual sabemos su configuración alélica. Sabemos qué alelos van juntos y qué alelos van por separado. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer para poder saber cómo de juntos están esos genes es estudiar esta mosca, que es la que de verdad nos va a dar información. ¿Cómo sería lo ideal? Bueno, lo ideal sería coger sus gametos y estudiarlos, ¿no? El estudiar cómo se forman los gametos para saberlo. Pero claro, hacer eso, aparte de que para hacerlo tienes que estropear el gameto en sí, con lo cual ya no tendrías la descendencia, las técnicas para estudiar gametos son bastante complicadas, entonces no merece la pena, ni siquiera en humano prácticamente se estudian los gametos, ¿sabes? Me refiero al ADN de los gametos, se estudia directamente luego un poquito los cigotos que salen, no se estudia el gameto, por lo que os digo, se pierde. Entonces, lo que se tiene que hacer es estudiar su descendencia. ¿Y cómo vamos a estudiar su descendencia? Con aquello que os había comentado que eran los retrocruzamientos o cruzamientos de prueba. Es decir, para saber la configuración de un individuo, lo cruzábamos por un recesivo. Pues aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a coger esta mosca, que es heterocigota y con la configuración conocida, y la vamos a cruzar de nuevo por un doble homocigoto recesivo. ¿Por qué? Porque en el doble homocigoto recesivo, al igual que ocurría en su padre, sabemos perfectamente cuál es la configuración y los alelos que tienen estos cromosomas. Y por mucho que aquí haya sobrecruzamientos, no nos van a enturbiar el conocimiento de los sobrecruzamientos que ocurren aquí. Porque aquí siempre vamos a tener el gameto PRVG. Da igual lo que sobrecruce, no nos importa. Nosotros queremos estudiar el sobrecruzamiento solo en un individuo, que es lo que de verdad nos va a decir la distancia. Si estuviésemos sumando los sobrecruzamientos de aquí y los sobrecruzamientos de aquí, parecería que los genes están mucho más separados, porque estarías multiplicando los sobrecruzamientos por 2. Estarías considerando realmente la distancia de dos genes. Solo queremos considerar la distancia real de los genes, con lo cual solo podemos estudiar un individuo. Este lo cruzamos por este sobrecruzamiento de prueba de aquí. De manera que esta mosca dará gametos PR más VG más, los parentales normales, cuando esto se vaya en meiosis para un lado. PR VG, que será el gameto que se va para el otro lado. Y si se producen sobrecruzamientos porque los genes están suficientemente lejos, se producirán también gametos PR más y VG, y PR con VG más. Cruzamientos entre sí. Y esos gametos son los recombinantes. La probabilidad o la proporción en la que se formen esos gametos será lo que nos diga la distancia que hay entre esos dos genes. De manera que lo que tenemos que hacer es hacer la tabla de Punnett, esta, que son las proporciones, o bueno, son las probabilidades de los descendientes que vamos a tener. Si los genes son independientes, esperaremos un 25% de cada una de estas opciones. Por lo que os decía al principio, que se comportarían como genes independientes, entonces aleatoriamente se heredaría uno u otro. Sin embargo, si los genes están ligados, están cerca, esos sobrecruzamientos que os digo que van a ocurrir aquí, no se producirán con tanta frecuencia. No habrá tantas veces un PR más con un VG, porque no se puede producir tantas veces ese sobrecruzamiento porque la distancia es muy pequeña, con lo cual la probabilidad de que ahí caiga un sobrecruzamiento es muy pequeña. Entonces, lo esperado, tenemos que pensar que es un 25%, pero observaremos y contaremos cuántos descendientes tenemos. En este caso, pues 1.339, 1.195. Como veis, aquí los parentales son muchísimo más probables que los recombinantes, que tenemos 151 y 154. Entonces, con esta frecuencia de recombinación, con esta fórmula, lo que hacemos es calcular esta frecuencia de recombinación.
De manera que cogemos los recombinantes, es decir, si os fijáis, los 151 más los 154 descendientes, y lo dividimos entre el total de descendientes. 1139, los 1195 más los 151 más los 154. Esto, al multiplicarlo por 100, nos da en este caso 10,7. Pues 10,7 es la frecuencia de recombinación que hay entre estos dos genes. Pero estamos todavía en la frecuencia de recombinación, ¿vale? Todavía no en los mapas génicos. Ahora tenemos la frecuencia de recombinación entre estos dos genes. Esto realmente, como os digo, es una frecuencia de recombinación y no es exacta, ¿vale? No representa exactamente la distancia, pero sí que se puede emplear para sugerir o inferir por lo menos distancia entre dos. De manera que, si os dais cuenta, a frecuencias de recombinación más grandes, mayor distancia entre los genes habrá. Y a menores frecuencias de recombinación, menor distancia, más ligados, más cerquitas están. Pero esta frecuencia de recombinación tiene un máximo, ¿vale? El máximo que podéis llegar a tener, a calcular, es el 50%. Si tenéis una frecuencia de recombinación mayor al 50%, algún sitio o alguna cosa habéis hecho mal. Habéis metido la pata en algo o os están intentando engañar en el ejercicio probablemente diciendo que tal, o tiene un truco porque se han juntado descendientes de otro lado o algo así, ¿vale? La frecuencia de recombinación máxima es el 50%. Entonces, ese 50% corresponde precisamente a los genes que no están ligados, con lo cual, dos genes que no están ligados en un mismo cromosoma, por ejemplo, uno en una punta y el otro en otra punta, en los cuales puede haber mogollón de sobrecruzamientos, van a tener un 50% de recombinación, de frecuencia de recombinación. Pero es que dos genes que están en cromosomas distintos, que pensándolo o razonándolo, parece que va a tender a tener una frecuencia de recombinación todavía mayor, también van a tener un 50%. El 50% es el máximo que vamos a tener. Por lo que os digo, no estamos hablando de distancia real, estamos hablando de una distancia relativa. La distancia que existe en cuanto a la capacidad de heredarse separado. Esto es porque, como os digo, los genes, los cromosomas, el ADN en general, no es homogéneo, no está repartido todo igual, con un gen aquí, luego tantos pares de bases y otro gen, otros 1000 pares de bases y otro gen, y otros 1000 pares de bases y otro gen. Y todos esos genes tienen que tener también 1000 pares de bases. No, o sea, hay genes que tienen cientos de miles de pares de bases y hay genes que son muy pequeñitos y hay genes que tienen millones de pares de bases. Y luego hay zonas del ADN que codifican para un montón de genes y luego tienes millones de pares de bases que no son codificantes. Con lo cual, todo eso, el hecho de que unos cromosomas sean de una manera y otros de otras, es lo que hace que al final calcular la distancia real entre ellos no sea posible con este método. Hay otros métodos, ¿vale? Lo hacemos de otras maneras, los tenemos que calcular, pero lo calculamos a base de números de pares de bases, por ejemplo, o haciendo Sanger. Sanger es una secuenciación que va mirando nucleótido por nucleótido, va estudiando nucleótido a nucleótido. Entonces, con esto sabemos cuántos pares de bases hay entre uno y otro. Y eso, por ejemplo, lo hago yo en mi trabajo, el calcularlo. Por ejemplo, para saber si hay expansiones de tripletes o cosas así, ¿vale? Esto es una aproximación, digamos una aproximación que a este nivel sois capaces de entender y estudiar, ¿vale? Y también el hecho de que los centimorgan son algo de lo que vamos a continuar o vais a continuar hablando los que continuéis por genética molecular. Pero quiero que os quede claro eso, que no es una distancia real, no puedes decir cuántas pares de bases separan dos genes que tienen una frecuencia de recombinación del 12%. No se puede. Bueno, entonces, como os digo, la frecuencia de recombinación máxima va a ser un 50%, que va a corresponder precisamente a esos genes que no están ligados. Los genes que vamos a llamar genes independientes. Para saber las distancias mayores, exactamente, si unos genes están o sea, imaginaros que el gen A y el B en este caso ya están ligados, ya están independientes y estuviesen a más del 50%. Y el gen C también. Para saber cuál de los dos o cómo se colocan, lo que habría que hacer es ir mirando genes intermedios. De manera que sumarías las distancias que hay en medio, las frecuencias de recombinación, y podrías ordenar. Además, los mapas de recombinación nunca hablan de distancias o de frecuencias de recombinación, ¿vale? Los mapas de ligamiento, perdón, o de ligación, no hablan de frecuencias de recombinación. Aquí no se pondría esto. Se ponen centimorgans. Lo bueno es que un 1% de frecuencia de recombinación
corresponde a un centimorgan. Entonces aquí simplemente sería 13,2 cm de centimorgans. Otra cosa también es, entre dos genes que no están ligados, puede haber un doble cruzamiento, un doble sobrecruzamiento, como es este caso. Entonces, estos dobles sobrecruzamientos no se ven, no se tienen en cuenta a la hora de contabilizar porque se anulan uno a otro. Es decir, si veis, aquí la A mayúscula va con la C mayúscula, ¿vale? Entonces, en el primer sobrecruzamiento, que ocurre aquí, la A mayúscula iría con la C minúscula, porque esto sería todo azul. Pero como vuelve a ocurrir otro sobrecruzamiento, la A mayúscula vuelve a ir con la C mayúscula. Son estos genes los que cambian. Entonces, esto de los dobles sobrecruzamientos es algo que no se tiene en cuenta porque en la descendencia no se puede ver. Ocurre como si no hubiese ocurrido nada, como si no hubiese habido un sobrecruzamiento. Y sin embargo, lo que te está diciendo es lo contrario, que los genes están tan separados que no solo puede ocurrir uno, sino que pueden ocurrir más sobrecruzamientos en ellos. Entonces, como esto no se suma en los mapas, esto hace que no siempre las medidas cuadren 100%. O sea, que como veis, pues no tienen por qué cuadrarse. O sea, la suma entre A y C, sumar exactamente A y B. Pero es una aproximación, ¿vale? Os ayuda a aproximarlo. Como os digo, para mirar distancias reales hay otros métodos que no vienen al caso y que nos van a preguntar en toda esta parte de genética. Pero tendríamos otras metodologías, ¿vale? Y con esto acabaríamos toda la parte que corresponde a la ligación de genes. El mosquito anófeles es el transmisor del patógeno que provoca la malaria. Investigadores de un centro de Londres han conseguido eliminar los gametos con cromosoma sexual X de los machos. El resultado es que a óvulos de las hembras solo llegan espermatozoides con el cromosoma Y. Con esta información y suponiendo que los cromosomas sexuales en el mosquito anófeles sean iguales que en humanos, contesta las siguientes preguntas. Las hembras del mosquito apareadas con los machos modificados genéticamente podrían tener machos y hembras. Razona la respuesta. ¿Qué diríais vosotros si solo están llegando los cromosomas Y? Exactamente, solamente machos. Porque el macho solamente puede enviar el cromosoma Y. Y es el macho el que va a dar la información de que sean hembras o machos, la descendencia. Lo que es la hembra solo puede tener descendencias que hereden su cromosoma X, con lo cual, irónicamente, como os había dicho, a pesar de todo lo que se cargó nuestro querido Enrique VIII, o sea, de todas las mujeres que se cargó, solo él podía decidir si tenía hijos o hijas, lo cual a mí me parece muy irónico, ¿vale? Dentro de lo que cabe. Entonces, bueno, la B. ¿Los mosquitos descendientes podrían seguir reproduciéndose entre ellos? Razona la respuesta. Si os dais cuenta, en realidad es una pregunta bueno, de lógica casi, ¿no? O sea, de gametogénesis más bien, de que para tener un descendiente tienes que tener un gameto femenino y un gameto masculino. Es una cuestión más bien física, como os digo. O sea, el macho no puede fecundar a otro macho. Pueden intentarlo, pero allá ellos. Estamos hablando de la teoría simplemente de cómo se transmiten los cromosomas sexuales. Está bien para eso, para ver si entendéis el cómo se transmiten los cromosomas sexuales. Aunque la segunda pregunta, ya te digo, es un poco rara. La segunda pregunta no me parece que tenga mucho... O sea, que no necesitéis aplicar mucha teoría para ello. Es como muy sencilla, ¿no? Simplemente necesitas... Hombre, podrías irte para contestarla mejor, para contestarla ya técnicamente, al comentar que para tener un ciclo diplonte, por ejemplo, que sería el de los mosquitos, necesitas tener un gameto femenino y un gameto masculino que se han producido por meiosis en esos organismos, o sea, y contar un poquito el ciclo diplonte para darle un poco de peso a tu respuesta, ¿vale? Si esto te cae en la PAU. Pero tampoco es que lo vea estrictamente necesario, si yo soy sincera. O sea, creo simplemente con decir que los organismos diploides surgen del cruce de los gametos, de un gameto femenino con un gameto masculino y que al acabar eliminando o sea, que los descendientes, como no van a ser todos machos, no se pueden cruzar entre ellos. Se tendrían que cruzar con sus madres o tías o lo que sea, es decir, con las hembras que queden, que se hayan generado, porque todavía quedarán algunas hembras, si os dais cuenta. Entonces, esos machos, esos
hijos machos se van a cruzar con las hembras de la generación F0, pero en algún momento esas hembras morirán porque acabará su ciclo de vida. Vamos a hacer uno de herencia influida por el sexo, ¿vale? Que este os da problemas muchas veces. O sea, son problemas muy chulos que se suelen preguntar. Antonio, el padre de Paquirri, era calvo, ¿vale? Recordad que los varones se ponen siempre con un cuadrado. Entonces, nuestro Antonio era calvo. Vamos a hacer que los calvos sean color negro, ¿vale? Es decir, esto va a ser calvo. Y esto, en blanco, va a ser con pelo. Nuestro Antonio, padre de Paquirri, es un cuadrado, porque los hombres son cuadrados calvos. Pero ni Paquirri ni su hermano José eran calvos. O sea, este hombre se juntó con una mujer, no sabemos, no nos dice nada de cómo era la mujer. Y tenemos, por un lado, a nuestro Paquirri y por otro lado, a este otro. ¿Vale? Lo primero siempre, el pedigrí. Calvos. Paquirri tuvo 2 hijos con Carmina Ordóñez, que Carmina tenía pelo. Los 2 guapos y con pelo, muy bien, sí. Fran y Cayetano, exacto. Más tarde, Carmina tuvo otro hijo con Julián Contreras, el cual tenía pelo. Julián Jr., también con pelo. Y tuvo 2 hijos. Es decir, esta mujer se nos juntó con Contreras. Madre mía. Y Paquirri tuvo otro hijo más, con Isabel Pantoja. Simpático pero calvo. Ah, sí, el de la Pantoja. Vamos a meter a la Pantoja aquí. Y a nuestro querido Paquirrín, el de Quítate el top, me parece que era este, ¿no? ¿No hizo la de Quítate el top? Juan, el padre de Isabel, también era calvo, pero ni ella ni sus 3 hermanos son calvos. El problema es meter esto aquí ahora. Como veis, es un árbol bastante grande. Entonces, lo que voy a hacer va a ser hacerlo así. Tenéis que romperos los cuernos a veces para que os cuadren los árboles, ¿vale? Para poder meterlos en su sitio. Pero bueno, vamos a hacerlo así. Vamos a mover esto para aquí. Y a este pobre lo vamos a meter para aquí. Para que lo veáis, ¿vale? Para que lo veáis bien. Entonces, este tenéis que daros cuenta de que es el hermano, ¿vale? Entonces, aunque lo estoy poniendo aquí un poco achatado el pobre, es el hermano de nuestro Paquir. Daos cuenta de eso. Pero lo vamos a meter ahí para poder poner aquí, continuar la línea y seguir con nuestra Pantoja, el del hijo feo. Padre de Isabel. Isabel aquí. Una cosa también, no sé si supongo que ya os lo habré dicho alguna vez, es que me tenéis que intentar poner siempre los varones hacia un lado y las mujeres hacia el otro, ¿vale? Cuando hagáis, por ejemplo, los cruces de esta manera, pues si aquí me ponéis a la mujer al principio y al hombre al final, aquí me volvéis a hacer lo mismo, no me los cambiéis de lado, ¿vale? Tiene 3 hermanos, pero vamos a representar solo uno porque es uno, ¿vale? O bueno, 2. Ah, perdón, no sé a quién me estoy comiendo, pero bueno. Pues vamos a empezar. Si calvo es C y pelo es P, ¿por dónde empezaríais? Tened en cuenta que esto es G0 y quiero que me habléis de los individuos como corresponde, ¿vale? G1 y G2. Y recordad que este es de la G1, ¿vale? Porque está aquí un poquito en medio. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que saber? Lo primero que tenemos que saber es que tenemos un carácter que está influido por el sexo. Esto quiere decir que se comporta de manera diferente en varones que en mujeres. Y voy a hacer aquí lo que ocurre, ¿vale?
Vamos a tener 3 genotipos, eso seguro, ¿no? Esos genotipos van a ser CC, CP y PP, ¿no? Pero bueno, entonces, estos genotipos van a dar un fenotipo, pero ese fenotipo va a ser diferente en hombres que en mujeres. No hay una relación de dominancia o codominancia establecida, clara y siempre idéntica. Es distinta en hombres que en mujeres. Estos son mujeres y voy a poner esto aquí. Y estos son los hombres. En mujeres, CC da calvicie, calva, y en hombres da calvo. Pero aquí viene la gracia. El heterocigoto en mujeres da pelo, mientras que en hombres da calvo. Es decir, el alelo de la calvicie en hombres es dominante y en mujeres es recesivo. El mismo alelo se comporta de distinta manera según el sexo que lo esté portando. Por eso se denomina herencia influida por el sexo. No está ligada al sexo porque no está en el cromosoma X. Si os fijáis, son caracteres autosómicos. Todos los individuos, tanto si son mujeres como si son hombres, tienen 2 alelos. Si estuviese ligado al X, los hombres tendrían 1, porque solo tienen un cromosoma X, pero no, tienen 2 porque está, por ejemplo, en el cromosoma 3 o en el 2 o en un autosoma, ¿vamos? Y lo que ocurre es que se comporta diferente en hombres que en mujeres. PP es pelo en los dos. De ligado al sexo e influido por el sexo son cosas totalmente diferentes. A veces os usan ligado al sexo como algo genérico para hablar de algo ligado al X, pero ligado al sexo también podría ser ligado al cromosoma Y, de manera que solo lo sufran los varones. Entonces, bueno, cuidado con eso, ¿vale? Pero bueno, normalmente es verdad que creo que en los exámenes de BAU se dice ligado al sexo como ligado al X. Pero influido por el sexo es autosómico que cambia sus relaciones de dominancia en los distintos sexos. Y estos problemas sí que os pueden caer en la EBAU, ¿vale? De hecho, caen muchas más veces de los que caen. Sabiendo esto, ¿por dónde empezaríais? Lo que habría que empezar es precisamente como es por los varones con pelo o por las mujeres calvas, las que vamos a saber seguro cómo son. En este caso, como no hay mujeres calvas, vamos a empezar por los varones con pelo, que son los que serían distintos y los que podemos empezar a poner. Sabiendo cómo se llama este individuo, y no quiero su nombre de Pepito, Juanito, lo que sea, sino cómo se debería nombrar este individuo. 1 porque es de la generación 1 y 1 porque es el primero. Este individuo es el 1, 2, 0, 1, 0, 2, este sería el 0, 3 y este sería el 0, 4. Aquí el 1, 1, el 1, 2, el 1, 3 y aprovechamos, este es el 1, 4 porque os dais cuenta que es el hermano, aunque bueno, en realidad podríamos poner a este al final, o sea, imaginaos que este llegara hasta aquí y sería el 1, lo que sea, ¿vale? Pero bueno, aquí lo vamos a hacer un poquito así. Cuando tengáis un árbol así que sea tan raro, lo mejor es que le pongáis los números. 1, 6 y 1, 7. Y luego aquí serían el 2, 1. Todo esto, aunque parece una chorrada, suma y resta puntos. El 2, 3 y el 2, 4. Hay que empezar poniendo Pepe a todos los hombres con pelo. Pepe. Muy bien. Entonces, ¿qué será lo siguiente? Si vas a las mujeres con pelo, pueden ser CP o PP. Sin fijarte en cómo se han heredado, lo único que puedes llegar a poner son los que son los raritos, es decir, las mujeres calvas y los hombres con pelo. Ahora lo que hay que empezar a hacer es mirar cómo se ha heredado, la herencia que ha tenido estos caracteres. Entonces, eso te va a ir diciendo cómo son el resto de individuos, si son heterocigotos o homocigotos. Vamos allá. Esta pareja tuvo 2 hijos que eran Pepe, ¿no? ¿Cómo será este hombre? ¿El 0 o 2? No lo sabemos, no sabemos muy bien cómo es. Sabemos que es P por narices, pero no sabemos lo que tiene, porque si es PC será calvo, pero si es CC también es calvo. Pero como tiene un hijo PP, tiene que tener una P. ¿Y cómo es esta mujer? Aquí sí que no lo sabemos. Aquí no sabemos si es PP o PC, porque la mujer tiene pelo, pero puede haber, por casualidad, haber heredado o haber dado las 2 veces este alelo P, que se haya juntado con el alelo P del varón. Pero aquí ella podría tener una C y seguiría teniendo pelo. Y podría tener una P y seguiría teniendo pelo. Se pondría esto y lo que os preguntaría sería qué probabilidad habría de que esta mujer fuese una cosa u otra. Y tendríais que poner que es un 50% de probabilidades de que sea una C y un 50% de probabilidades de que sea una P. Si la mujer es PC y lo multiplicamos por un PC, esta mujer al ser PC tiene pelo y este hombre al ser PC es calvo.
Entonces, tendríamos la posibilidad del PP, que será el 25%, tendremos los PCs, que serán el 50%, es decir, 2/4, y tendremos el CC, que será el 25%. Pero eso no quiere decir que por narices tengan que tener un hijo así y otro hijo de otra manera, ¿vale? Quiere decir que simplemente realmente tienen posibilidades de que tener una descendencia en la que los dos tengan pelo. Han tenido mucha suerte simplemente. Pero es que también estaría la otra opción, que sería la de que la mujer fuese PP y el hombre PC. Y en este caso, lo que nos da el cruce van a ser 50% PPs, que es verdad que tienen más probabilidades dado que tienen 2 hijos, y 50% PC. Entonces, en las dos posibilidades tienes esto, tienes PP, tienes hombres que te van a dar pelo. Pero como solo tienes 2 hijos, no tienes suficientes como para asegurar cómo es esta mujer, ya que realmente lo que les va a marcar que tengan pelo o que no era este varón de aquí. Y este varón va a dar en un 50% de probabilidades un alelo u otro. Entonces, tendríamos ya esto. La respuesta aquí sería que el individuo 0 o 1 puede ser o PC o PP, ¿vale? ¿Cómo va a ser este hombre? Bueno, esto va a ser, ¿os dais cuenta que va a ser más o menos, no? Va a ser parecido. Este hombre es calvo, con lo cual tiene que tener alelo C, pero sabemos que tiene una P porque es lo que le ha pasado a esto. Y aquí lo mismo, la mujer, o sea, tiene el alelo P porque tiene pelo, pero en el otro no sabemos bien lo que tiene. ¿Y esta mujer de aquí qué será? Porque tiene P, tiene una P de pelo, pero esa P la puede haber heredado de aquí o la puede haber heredado de aquí. Si os dais cuenta, tienen un hijo calvo, ¿no? Entonces, este hijo tiene que tener un alelo C y del padre solo hereda la P. Entonces, esta C, para ser calvo, para que nuestro Kiko sea calvo, ¿de dónde la tiene que haber heredado? Exactamente, de la madre de nuestra Isabel Pantoja. Con lo cual, sabemos que Isabel Pantoja es PC, aunque seguimos sin saber si esta C es la de su padre o la de su madre, ¿vale? Porque puede ser aquí una C también. No sabemos si viene de la abuela o del padre. La abuela seguimos sin saber cómo es lo mismo que esta de aquí. Pero sabemos cómo es ella, sabemos cómo es Isabel Pantoja, que es PC, porque si no, Kiko no habría sido calvo. Ya sabemos a quién le debe Kiko la calvicie, a quién le puede echar la culpa. Por el otro lado, tenemos esta mujer que tuvo hijos con pelo, con un hombre con pelo. ¿Cómo será ella? Por lo menos, tiene que tener una P porque tiene pelo. ¿Cómo será lo otro? Solo se puede saber que sea P, pero no se sabe el otro alelo. ¿Qué pasa? Que esta mujer ya tuvo 3 hijos y los 3 fueron iguales, homocigotos. Entonces, lo que yo haría es una nota al pie y decir, el 1-2 no se puede asegurar al 100% cuál es su genotipo, pero lo más probable es que sea PP, debido a que he tenido 3 hijos PP. Es difícil que de 3 partos las 3 veces herede la gameto P, aunque puede ocurrir. Con lo cual, sí es verdad que podría ser heterocigota, pero de tener que decantarme por un genotipo, yo me decantaría por el PP debido a la probabilidad y a la cantidad de hijos PP que ha tenido. En esta solo ha tenido 2 hijos. Entonces, aquí realmente yo no podría decir nada. O sea, 2 hijos no es suficiente. Yo lo diría a partir de 3. En este caso es porque ha tenido 3 hijos esta mujer. Entonces, ahí ya te da una pista. 3 hijos ya son muchos hijos para lo que es la especie humana. Ya puedes pensar que ahí hay un algo, ¿no? Es como lo que os digo de Enrique VIII. Tuvo tantas mujeres que es bastante probable que fuera él el que tuviese el problema y no las mujeres. Es decir, no que Dios estuviera enfadado con él, cual es lógico, sino que él tuviese un problema en el cromosoma Y porque sus hijos varones se morían todos. Esto no se puede saber y no son suficientes hijos. Y aquí, si os fijáis, la hija no cuenta porque puede tener la C de su padre. Entonces, realmente lo que nos contarían serían los hijos y son 2. 2 hijos no son suficientes. Este tipo de cosas hay que comentarlos a partir de 3. Si os fijáis, ya tenemos los genotipos.